Miguel Silva, bienvenido a nuestro podcast atemporal. ¿Cómo va la causa? Muchas gracias por tenerme aquí. La causa va bien. Qué bueno. Ahí vamos. Estos son tiempos muy interesantes. Entonces, retadores intelectualmente, así que es chévere. Sí. Qué bueno que le digas interesantes y no asustadores. No, interesantes. Cuando uno mira la historia para atrás, la historia es muy rara y es... Nietzsche lo llamaba el eterno retorno de lo mismo, ¿no? Es como ciclos históricos en donde uno repite cosas de otra manera, no es exactamente la misma cosa. Pero lo que arrancamos es un momento de cambio muy grande, en muchos sentidos esperanzador y distinto, como cambio, la verdadera palabra cambio lo indica, y en otras cosas vamos a ver el eterno retorno de lo mismo. Vamos a ver que... Yo lo que espero, quizás lo que uno esperaría es que para usar la novela de Lampedusa, la de Gato Pardo, que le dio nombre a nuestra revista, yo creo que sí sería una gran frustración que fuera la revolución gatopardiana, que es cambiar todo para que todo siga igual, ¿no? Sí. Que es como la connotación negativa de lo gatopardiano. En las entrevistas que habíamos tenido antes, que habíamos hecho tal vez 2, hubo siempre 2 temas que surgieron, y vos siempre los mencionabas y nosotros pues no reparamos mucho en ellos. Uno fue este tema de Gato Pardo, del que hablaremos, pero el otro, y arranquemos por ahí, es el Camino a Santiago, que siempre surge. Nosotros también lo hicimos. ¿Ustedes lo hicieron desde dónde? Nosotros hicimos 11 días. Desde Astorga. Desde Astorga, sí. Desde Astorga. Te sabes los días. Desde Astorga, sí, claro. Ya tienen los días. La única ciudad, el único pueblo que me acuerdo es Astorga. Astorga, claro. Astorga, que tiene un palacio episcopal de Gaudí precioso. Seguro no sabíamos. Ese no lo vimos. Ya tenemos excusa para volver. Exacto. Nosotros hicimos desde Astorga. Teníamos un pacto implícito de agrandar la cifra de kilómetros recorridos. A los que nos preguntaran iban a ser, no sé, 100 más de los que en realidad fueron. Entonces yo no he podido saber nunca cuántos fueron, en verdad. Yo ya me confundí también de tanta mentira. Ustedes caminaron 220 kilómetros, 230 kilómetros. Creo que lo agrandamos como a 300. Sí, claro. La cifra oficial son 300 es desde León. Sí. Pero cuando uno sale de León, la primera vez que yo lo hice en el 2013 por primera vez con mi esposa. Y lo hice porque me acababa de salir de la firma de consultoría que había comprado nuestra firma Gravitas de FTI. Y me salí, tenía 51 años y no sabía muy bien qué hacer. Sí. No tenía claro cómo para dónde. Entonces, pues, me invitaron a Chicago ese semestre, empezando en octubre, y yo tenía realmente la idea de hacer el Camino de Santiago en septiembre, me daba el tiempo, y arrancamos desde León. El origen es un origen extraño, es un origen literario. Yo he leído un libro de Kees Noteboom, que es un escritor holandés que me gusta mucho, que siempre lo pone en el listado corto para el premio Nobel, Vive. Un libro que se llama El desvío a Santiago, y no es exactamente sobre el Camino a Santiago, en realidad es un paseo que él hace en carro mucho más largo, recontraculto y explorando misterios, pero ahí me empezó a atraer. Después hubo gente, amiga mía, que lo había hecho, que decía que era una experiencia impresionante, y entonces arrancamos desde León. León es una ciudad preciosa, pero la salida de León es como salir caminando de Bogotá por Usme. Es una salida fea, larga, difícil. León es grande, ¿no? León es grande. De los grandes por los que uno pasa. Y bella, pero pues la salida es muy fea. Sí. Y después llega uno a un pueblo que se llama Villadangos del Páramo, a un hostalito como de camioneros de carretera, feo también. Y yo decía, uy, esto va a ser terrible. Y el segundo día de Villadangos del Páramo hasta Hospital de Órbigo ya se mete uno en puentes medievales y se empiezan a meter en el campo de verdad, a caminar 20-25 kilómetros al día, y de Hospital de Órbigo camina uno ya un trayecto largo hasta Ponferrada. Ese trayecto tiene una cosa que es rarísima, es que uno sube una montaña y llega a una planicie muy seca, y allí hay un personaje que tiene un puestico de frutas y agua que regala, y uno le deja una moneda o alguna cosa, un tipo de Barcelona medio hippie, que lleva años ahí, y siempre le pone una frase al carrito. La frase que había cuando pasamos por ahí en el 2013 era:
la llave de la esencia es la presencia. Es una cosa maravillosa y para mí resumió como el camino, porque los primeros días uno está como aquí todavía en Bogotá y en líos y vainas y no sé qué, y ajustando el sobregiro y del tercer día o el cuarto día, a ustedes les pasó, empieza uno como a que ya no le importa nada. Por allá el sexto día uno está empezando a ver hojas de menta en el piso y matas de romero y arrancar romero y a huir los árboles de hojas caducifolias que cantan en el viento y unas vainas solladas como de presencia. Y después se da uno cuenta una cosa que es increíble, es que uno necesita nada, poco, no lleva nada, dos mudas y uno es feliz en esas cosas y pues se come bien y la comida es muy barata. Sí. O sea, es un tiempo muy, muy raro, muy raro. Sí, es un poco acostumbrarse a no hacer nada. Nosotros arrancamos a Astorga y llegamos, ¿cómo se llamará? Bueno, llegamos yo creo, el pueblo más chiquito en todo nuestro recorrido, en plena loma. Yo no me acuerdo cómo se llamaba esa primera etapa. Fue a las 2 de la tarde llegamos. Después de Astorga no hay uno que se llama Rabanal del Camino. Esa, sí, que hay Rabanal, que su nombre lo dice todo, ¿no? Hay unos curas ahí hay un pequeño convento benedictino. Okay. Y los curas cantan cantos gregorianos a las 5 de la tarde. Nosotros evidentemente nos perdimos la mitad de la experiencia del camino. De ir a los 51 años perdidos en la vida y no a los que fuimos 24 más perdidos. O sea, es que más perdidos no puede estar ahí. Yo me acuerdo ese día, era desesperante lo poco que había por hacer en ese pueblo. No hay nada que hacer. Nada. Pero desesperante. Tomar vino. Claro, y era nuestra primera etapa, entonces pues nosotros no estábamos acostumbrados a, no sé, al relajo después y esa etapa no es tan larga, es como de 23 kilómetros, entonces uno llega tranquilo. Sí, aunque al final hay una subidita ahí que es una subidita. Sí. Pero nada como la subida a Ocebreiro, ¿te acuerdas de esa? La subida a Ocebreiro es brava, que uno sale de Villafranca del Bierzo, después va al siguiente, que no me acuerdo cómo se llama, y de Vega de Valcarce. De Vega de Valcarce uno arranca hacia el Hospital de los Ingleses y de ahí para arriba. Y ahí es cuando uno pasa a Galicia. Ahí pasa uno a Galicia. Ya sé dónde. Es bellísimo. La verdad que era una loma. Ese es muy corto, esos son 14 o 12 kilómetros, pero es para arriba de en serio. Sí. Muy en serio. Muy bonito eso. Es impresionante. ¿Y cuántas veces lo has hecho? Yo he hecho 4 veces. Una vez de León a Santiago. Otra vez en septiembre. Otra vez en la primera parte, pero sin salir desde Francia, sino desde Roncesvalles a Burgos, que son otros 300 kilómetros, 15 días. Eso es súper bonito. ¿Ahí pasan los Pirineos? No, la primera etapa pasa a los Pirineos. Nosotros no pasamos los Pirineos. Arrancamos ya después de los Pirineos. Okay. Roncesvalles. Saint-Jean a Roncesvalles. Pero Roncesvalles es en Francia. No, ya es en España. Okay. Eso también como en septiembre, octubre. Y después, otra vez, les quisieron ustedes Astorga, Santiago, para evitarnos León. Para evitar la salida de León. Pero eso lo hicimos en mayo, completamente distinto. Mayo lleno de agua, las cigüeñas están en los nidos, es muy verde, en cambio cuando uno lo hace en septiembre está todo muy quemado. Claro. Y después hicimos ya con mi hijo Sebastián, que es como la de ustedes, hicimos el camino portugués, desde Oporto hasta Santiago de Compostela, que es muy bonito. ¿Hace cuántos? Son 300 kilómetros también. ¿Qué tiene ese camino que uno le provoca volver? El camino es rarísimo porque el día que termina uno dice yo no vuelvo hasta hoy. Le duele a uno hasta el pelo. Y después como al mes está uno diciendo, uy, yo quiero volver al camino. Es muy mágico. Eso sí, pues, imagínense, el camino está construido sobre un cuento chino, sobre una carreta que no es cierta. Que es en el siglo X, un campesino le dice a un obispo que vio caer una estrella en el campo. El obispo va a este campo que queda a 150 kilómetros del mar y encuentran los restos del apóstol Santiago el Mayor. Y entonces pues ahí fundan Santiago de Compostela, que es el campo de la estrella, y entonces y se vuelve un camino de peregrinación. ¿Y lo de las conchitas qué es? ¿Te acuerdas? Ahora le cuento. Pero el cuento es que Santiago
no fue enterrado allá, por supuesto. Santiago fue martirizado en Jerusalén. Y llevar un cadáver de Jerusalén por el Mediterráneo y salir al Atlántico y además enterrarlo a 150 kilómetros del Atlántico, eso realmente es imposible. En tecnología del siglo, además. ¿Qué era lo que pasaba? Que en el siglo X, ustedes se acuerdan, mismo tiempo de las cruzadas y la misma razón, si uno es católico le toca peregrinar una vez en su vida a Roma o a Jerusalén. Y en el siglo X Roma y Jerusalén estaban un poco lejos, ¿no? Para un francés o para un alemán o para un español. Y no solo era lejos, sino muy peligroso. Por eso las cruzadas. Y entonces se inventaron los españoles esta cosa que es otro lugar de peregrinación santo. Y ya no hay que ir ni a Jerusalén ni a Roma. Entonces empiezan los príncipes franceses y tal a peregrinar a Compostela. Pero entonces la magia que hay es que durante 11 siglos, ha habido gente caminando ese camino por una cantidad de razones, muchas por fe religiosa, no es mi caso, pero por muchas razones. Entonces el camino está lleno de simbología, lleno de poesía, lleno de arquitectura del siglo XIII, del siglo XIV, del siglo XV, lleno de un espíritu de los, que ustedes lo debieron sentir, de los propios peregrinos. Es un espíritu muy de cofradía, muy fraternal, es muy chévere. ¿Las conchas? Las conchas no tengo ni idea. Ahorita le cuento, no tengo ni idea. Yo no sé si es que creo que el cuento era que habían encontrado a Santo Tomás cubierto en conchas y estaban iluminadas, algo así. Okay. Pero no, puede que me lo esté inventando, tengo esa idea por allá detrás en algún lado. ¿Tuviste sufrimientos en el camino, algún físico? Yo escribí crónicas, se las he debido pasar a ustedes antes de que se fueran. Escribí crónicas las 4 veces. Crónicas de todos los días del Camino de Santiago, y debería reorganizarlas y de pronto hacer como una cosa más ordenada. Hombre, primero sufrimientos físicos. El esfuerzo de caminar 25 kilómetros al día es un esfuerzo grande. Grande. Yo el primer Camino de Santiago me fui sin haber entrenado nada, con unos zapatos nuevos, todo mal, zapatos todo mal. Entonces apoyas al tercer día, todo ese tipo de cosas. Los físicos muchos. Ya hoy en día sé caminar y que no haya ampollas. Okay. Me vendo los pies de una cierta manera, en fin. Okay. Y después el primer camino a mí me daba un poco de temor, más la cabeza que el cuerpo, porque más esta cosa de estar uno 15 días andando como por la mitad de nada, esta sensación como de estar medio despiloteado, ¿no? Como medio... Pero y después hay como toda una reflexión espiritual, no religiosa en mi caso, pero sí profundamente espiritual. Hay una conexión con el estar ahí, con el presente, y una conexión pues con el hecho de ser mortal y la muerte, ¿no? Creo. Y obviamente uno piensa que yéndose de paseo al Camino de Santiago cuando está perdido se encuentra. No pasa, pero ¿te ayudó en algo? ¿Tuviste pensamientos de algo? A mí sí. A mí me dice pues muchas cosas. Uno tiene... No sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo, una de las cosas que me pasó es que me empecé a recordar de canciones y de poemas aprendidos en la universidad y en el colegio. Es decir, hay una cosa como entrar adentro de uno, pero es una especie de regresión, ¿no? Permanente, porque uno está, pues, aunque vaya acompañado, uno se echa el día en silencio, más o menos. Y entonces es una reflexión muy larga de muchas horas que uno en la vida cotidiana no hace. No tiene cómo hacerla. ¿No? Tiene demasiadas distracciones. Aquí, como uno está caminando, no se puede distraer. Porque está caminando, hay que saber dónde está poniendo uno los pies, y hay subidas y hay bajadas, y la cosa no es... Entonces, está caminando sobre lechos secos de ríos llenos de piedras. No es una caminada en el parque, es una caminada compleja. Entonces, obliga a la atención y obliga a la reflexión. Entonces, uno va descubriendo cositas. Yo en ese momento, cuando lo hice la primera vez, estaba en un momento muy profundo de cambio, y pues es claro que siempre el mayor resistente al cambio es uno. Uno no cambia por uno, ¿no? Y entonces me sirvió mucho para moverme, para romper la inercia y moverme hacia otro sitio.
No, los budistas, yo no sé si lo hablamos la vez pasada, pero es una frase que me gusta mucho. Los budistas dicen que si uno no vacía este vaso, no lo puede llenar de otra cosa, ¿no es cierto? Para mí en el 2013 era eso, yo me salí de la compañía sin saber qué iba a hacer. ¿No? Que taza vacía. Sí, la última vez que hablamos lo dijiste y me marcó mucho. Es muy raro esos recuerdos que uno le llegan que no ha tenido por mucho tiempo, ¿no? Como, pues a mí no me pasa con poemas, pero sí con canciones. Hace poquito me pasó que estoy en proceso de cambiarme de apartamento, entonces estoy empezando a organizar, encontré un disco duro y en el disco duro había esos archivos de canciones que uno descargaba ilegalmente en el 2002. Y empecé a buscar MP3. y ponía cositas y empecé a encontrar canciones que no había oído en 20 años o 15 años y se me aguaron los ojos porque eran unos recuerdos muy extraños, como de momentos de la vida. Y eso, en el Camino de Santiago pasa mucho eso. Hay momentos de catarsis hay momentos profundos de catarsis, de sentir gente que ha muerto, de, no sé, no sentirla, no es como Pedro Páramo, pero sí de sentir gente que se ha ido. En fin, hay ese momento de la cruz de ferro donde uno deja lo que quiere dejar atrás, ¿no? Y saluda nada del Camino lo que de Santiago, quiere, por Dios. lo que quiere. Eso queda entre Astorga y Santiago, por favor, decir que la no. cruz de ferro queda entre, yo creo que queda justo después de Rabanal del Camino, si no estoy mal. Dios santo. Esta cruz que queda una subida y después uno arranca una bajada larga. Se llama la cruz de ferro. ¿Y qué había que hacer ahí? Ahí había que amarrar a una piedra un papelito con lo que uno quiere escribir, que uno quiere dejar atrás, que uno quiere abandonar. Y hay que ir y subirse allí, y eso está lleno de piedritas y de vainas, no sé qué, una cruz muy alta. Y poner la piedrita ahí y dejar algo atrás. Wow. Sí. Y dejar algo atrás. No, nuestro camino eso fue hace creo que 5 años, en el 2017. Básicamente lo que hicimos fue buscar un blog y el primero que vimos, dijimos, listo, contemos los días hacia atrás, Astorga, listo, compramos bus para allá y yo compré bus ya en Santiago contando los días. Pues resulta que esta señora que había hecho el blog, un día no sé por qué, hizo 2 etapas en una. Entonces, o sea, 48 kilómetros. Dios mío, y nos tocaba, porque pues yo ya tenía el tiquete de bus. Uy, Dios y pues obviamente no explicaba qué había que hacer, solo decía que caminara. Pero bueno, hay una razón para volver. 48 kilómetros es muy bárbaro ese día. Un montón. Mis papás me habían comprado 3 o 4 guías del Camino de Santiago que por supuesto no leí y terminamos haciendo el blog de la señora. Como era de poco preparados que, pues, sí. No, la lógica básica del montañero, ¿no? Es como, pues, si en España están en verano, ¿para qué llevar, pues, algo de abrigo? ¿Para qué llevar un buzo? ¿No? Hay que ir ligero y no lleve nada. 2 camisetas, entonces de noche, en el frío de noche me ponía la camiseta que no tenía puesta de cobija en las piernas y salíamos a las 5 de la mañana a caminar. Yo con falda escocesa, pues, con la otra frío, camiseta amarrada porque era helado. No, hace frío, hay momentos de frío, la salida tempranera es con frío. Yo no hice 2 cosas, porque una amiga me recomendó, me dijo, porque yo iba a cargar morral, 11 kilos y no sé qué, y me dijo, no sea loco, no vaya a hacer esa vaina. Usted nunca carga un morral y se va a poner a cargar un morral de 11 kilos, a los 3 días va a tener la espalda destruida y se va a tirar al Camino de Santiago. Ahí hay un sistema para mandar la maletica en el Correos de España o Transportes Jacobeos, sí, que le vale 5 euros, no sé qué tarará, entonces la manda. Sí. Ok, entonces eso fue lo primero. Y lo segundo es, ¿albergue de peregrinos o no? Yeah. Y el albergue de peregrinos, por ejemplo, mi hijo lo hizo solo después y lo hizo en albergues y dice que es una experiencia completamente distinta porque es una experiencia de comunidad. Esa no la viví yo. Yeah. Yo iba en hostalitos pequeñitos, hostales de una estrella donde la estrella es usted. Sí. ¿No? Sí. Pero bien, limpios, con un baño separado y tal. Entonces, sí, esa experiencia permitía salir un poquito más tarde y no andar corriendo por el albergue. Yeah. Sí. Pero igual, pues sí, el tema de la temperatura y el ambiente. Claro. Por ejemplo, caminar, una cosa que uno nunca hace, caminar en medio de la lluvia. En un aguacero caminar 25 kilómetros. A nosotros nos tocó las 2 veces la subida a Galicia lloviendo. ¿La de Cebreiro? La de Cebreiro. ¡Joder, madre! Y esas subidas son 12 kilómetros pendientes. Sí, sí. Y esto era una llovedera y el piso mojado, resbaloso. Entonces es otra experiencia rara, distinta, retadora. Sí. A nosotros nos tocó lluvia, ¿no? No tengo en mente. Nosotros fuimos principios de agosto,
Creo que la época más caliente. Muy Uy. caliente, Sí. sí. No, muy decimos todo caliente. mal, pero bien. Esa es la idea, ¿no? Sí, memorable es, pues. ¿Qué tal lo hubiera salido todo bien? Sí, no. ¿Tú eras caminante antes o No, encontraste esa yo faceta me ahí? volví caminante ahí. Ajá. Yo me volví caminante ahí, me gusta mucho caminar. Sí. Quizá caminante como caminante de turista. A mí me gusta ver las ciudades caminando. No me gusta ver las ciudades desde un metro, desde un bus, sino a pata. Sí. Entonces sí soy buen caminante de ciudad. Yo también. Pero nunca esto, es que esto es una cosa... Esto es bárbaro. Sí. El hablar del eterno retorno de Nietzsche, por supuesto, es el único tema que se maneja en este podcast. Cuando nosotros dijimos vamos a lanzar un nuevo podcast, nosotros ya habíamos creado otro, y este va a ser largo y va a durar mínimo, queríamos que durara 2 horas por alguna métrica narcisista, de que esto va a durar 2 horas, punto, no importa. Y dijimos que lo íbamos a hacer así, y por supuesto lo que nos dijeron es, nadie va a escuchar algo de 2 horas. Algo similar pasó con Gato Pardo, de manera que entremos de esa manera ahí, contanos cómo surgió claro. esa idea. Pues la idea de Gato Pardo en realidad surge de una pasión propia. Yo he sido toda la vida lector del New Yorker, Sí. en una época lector de Vanity Fair, hace unos años ya dejé de leerla, y lector de ese tipo de revistas, por ejemplo de Granta, la revista inglesa, que fue de Ian Jack y que se la vendieron a Penguin. Ese tipo de revistas siempre me fascinaron. Son revistas de textos largos, ¿no es cierto? Y cuando yo era pelado, ese era el formato que me gustaba. Entonces, por ejemplo, yo estuve en Nicaragua a los 24 años, invitado por un amigo escritor sueco, más en calidad de traductor. Él estaba escribiendo una crónica para el Dagens Nyheter, y entonces yo me fui para Nicaragua y pues era una época horrible, la revolución sandinista, no había luz, no había gasolina, no había nada, y fuimos un tren algodonero hasta León, una locura. Y fue una experiencia muy dura y muy, salvaje. Y entonces escribí una crónica para El Tiempo, ¿no? Y la mandé al Tiempo, y en El Tiempo Enrique Santos Calderón, muy generoso, la publicó, la recortaba un poquito, pero la publicó. Pero ahí me di cuenta que ese era un medio que me gustaba, y que en realidad, salvo escasas excepciones, los periódicos no tenían espacio para el periodismo narrativo. Muchos años después leí en uno de los innumerables libros que hay sobre el New Yorker, ese cuento lo cuento en el libro, una historia, y es que el New Yorker fue fundado por la familia Fleischmann, los de la levadura. Pusieron la plata para que un señor que se llamaba Harold Ross hiciera una revista, La Barraca, que es la New Yorker. Unos años después, el editor mítico de New Yorker, William Shawn, cuando murió Ross, entró Shawn, y cuando llegaron los de Condé Nast, o sea, los dueños de Glamour, Vogue, Vanity Fair, Architectural Digest, eso es una compañía grande, un viejo misterioso que murió hace poco que se llamaba Cy Newhouse, a comprar el New Yorker. Hicieron la debida diligencia de todo, pero cuando llegaban a la parte editorial, Shawn les dijo: aquí no entran. ¿Sí? ¿Cómo que no entraban? Si somos los compradores. No, pues no, cuando compren. Entonces compraron y ahí entraron. Y descubrieron una cosa que me pareció increíble, y es que Shawn tenía un inventario de artículos pagados, entregados y aún no publicados por $2 millones. Imagínense un inventario de ese tamaño. Claro, es una revista semanal, pero un inventario de $2 millones en América Latina, ¿a quién se le ocurre? Entonces ahí entendí una cosa, y es: esto necesita plata. O sea, uno no puede promover el periodismo narrativo latinoamericano si no tiene cómo pagarle a un escritor el tiempo que le toma hacer una buena crónica. ¿No es cierto? Claro, hay muchos, como fui yo en ese momento con El Tiempo. Yo lo escribí, yo la quería publicar, yo la mando, y a mí que me iba a pagar nadie. Pero esto era... Entonces cuando me llama Semana a ser parte del equipo, un poco a fortalecer el equipo en uno de los retos competitivos importantes que tuvo, porque crearon Cambio con Gabo, entonces el acuerdo que hice yo con Semana en su momento es: hagamos una revista como New Yorker, como Vanity Fair, pero en América Latina. Y yo tengo patrimonio, tengo equity, tengo una parte del primer año, otra parte del segundo año, y arrancamos.
Y durante, siempre, en cada revista discutíamos qué tan largos, y si largos, y no sé qué, y siempre había una voz que decía, nadie lee textos largos. Sí. Y resulta que Gato Pardo creó una cofradía de escritores y una cofradía de lectores. Al extremo, cosa que también cuento en el libro, que a mí me pasa todavía hoy, que llego a un sitio, me acuerdo de un caso en Perú, en las afueras de Lima, una campaña, que me dice un tipo de una agencia de publicidad, me dice, oiga, ¿usted fundó Gato Pardo? Y le dije, sí. Me dice, venga, le muestro una vaina. Estábamos en un estudio de ellos, de su agencia, y de pronto me lleva a su oficina y está toda la colección de Gato Pardo. Ahí toda, como si fuera un objeto de culto. Sí. ¿No? Entonces es muy emocionante. Claro que hay gente que lee textos largos, claro que hay gente que oye podcasts largos, y hay gente para todo. Entonces, este cuento, uno tiene su propia carreta y como... Eso es como... Hay una cosa parecida en política. En política hay dos tipos de candidatos, de candidatos presidenciales. Esos que persiguen lo que dicen las encuestas y van detrás de las encuestas, ¿no? Las encuestas dicen que hay que hablar de corrupción, hablan de corrupción. Las encuestas dicen que hay que hablan de eso. O los candidatos que esperan a que el electorado llegue a donde ellos siempre estuvieron, sí. ¿No? Son completamente distintos. Pasa eso lo mismo con lo que estamos hablando. Hay gente que simplemente persigue el mercado, a ver qué busca el mercado, y eso es totalmente respetable. Y hay gente que, como ustedes o como nosotros en Gato Pardo, quiere hacer una cosa, la quiere hacer de una cierta manera, la quiere hacer bien. Y yo creo que fue un éxito. Esto, Gato Pardo quizá no fue un éxito empresarial, pero aunque ahí cuento todas las peripecias que nos pasaron como empresa, pero no hay duda de que fue un éxito editorial. Para que la gente entienda más el tipo de revista que era Gato Pardo, hablemos un poquito como de esas revistas gringas, de New Yorker, las otras. Esquire, GQ. Yo recuerdo haber leído sobre The New Yorker, no sé dónde lo leí, tal vez un libro de John McPhee, que entiendo que escribía para The New Yorker, que es un escritor descomunal. Y el proceso, no solo de escritura, digamos del autor, sino de edición y de fact-checking, sí. Es una cosa que uno no es capaz de comprender. Es como si hacer fact-checking sea todo un arte, y es un oficio, y es una cosa larguísima, y le pueden devolver, no sé, 11,000 correcciones. Y también el que escribió esta crónica famosa de Hiroshima, Hershey o algo así, Hershey. Escribió una crónica famosísima de Hiroshima. Que fue toda la revista. Que fue toda la revista de New Yorker, sí. No sé, 100,000 palabras, una cosa bárbara. Y la primera revisión creo que le volvieron una cosa así como 40,000 correcciones. O sea, solo para dimensionar el grado de calidad, ¿no? Así es. Los libros sobre el New Yorker, pues cada editor, escritor del New Yorker, Sean los llamaba escritores, no periodistas. Cada uno de estos escritores, pues muchos de ellos escribieron libros, y libros buenísimos. Y todos tienen esa particularidad. Todos hablan, pues digamos, del carácter de Sean, en fin, de esto, de aquello, pero todos hacen énfasis en el proceso dramáticamente minucioso de edición que había, de edición y fact-checking. Pero en la edición era donde se pone una coma, ¿no? ¿Y por qué? Y en fin, es una cosa loca. Nosotros tratábamos de hacer un poco de eso. Éramos, digamos, 4 o 5 editores que mirábamos cosas diferentes. El que menos estaba metido en el día a día era yo. Y yo estaba en Semana, al frente de la revista Semana también. Entonces yo manejaba especiales, los especiales específicos con Juanita Uribe, pero Rafael Molano, Marta Orrantia, Fernando Gómez, Fernando Quirós, Bárbara Fuentes, ese grupo eran editores, y lo que hacían era hablar con el escritor, con el cronista, con el reportero, decirle esto es lo que queremos, o a veces recibir un ofrecimiento, oiga, quiero hacer un libro sobre el Eternauta o sobre la bomba atómica argentina o qué sé yo, y entonces trabajaban con ellos. Ok, bueno, entonces ¿cuál es el enfoque? El enfoque es tal. No, nos interesa más un enfoque así. Por ejemplo, en ese momento y en general,
a los anglosajones les cuesta menos trabajo hablar en primera persona del singular, en yo. Hablan en yo sin ningún problema. A los hispanoparlantes nos cuesta mucho trabajo. ¿Al escribir? Sí. Preferimos escribir como a manera de ensayo, no a manera de crónica en primera persona. Sí. Uno mira las crónicas de John Lee Anderson y todas son en primera persona. Entonces, eso, enseñarle a los cronistas a soltarse y a meterse en la crónica, era parte del cuento. Sí. ¿Qué tan receptivos eran a correcciones? No tanto de tirar línea editorial, sino de... Estás como usando mal el subjuntivo de alguna manera, no sé. Perfecto. No, la gente era tranquila. Siempre había casos... A ver, había gente a la que uno no le tocaba el texto. Ernesto Sábato, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Tabucchi, Eco. Esos pues llegaba el texto y el texto era el texto. Sí. ¿No? Era canónico, entonces pues que... Pero había otra gente a la que uno sí le hacía sugerencias y en general casi siempre lo tomaban bien. Yeah. Casi siempre. Porque yo tengo la impresión de que los gringos son más abiertos al feedback, pues tienen más integrado el proceso de feedback y de que, no sé, yo leí estos días que Caparrós, no sé a qué periódico renunció porque le habían cambiado una coma a un editor o algo así, le parecía una falta de respeto. Pero en nuestra época Caparrós era muy tranquilo. Estaba más domesticado. Fíjate, Caparrós, Juan Villoro, Julio Villanueva Chan, Rafael Gumucio, Sergio Dávar, todos, Leila Guerriero, todos ellos, Olga Warnat, toda esa gente arrancó en Gato Pardo. Claro, unos habían hecho cositas en Página 12 en Argentina, otros no sé qué, después nació Etiqueta Negra en Perú, estaba una revista española por ahí, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, estaba Granta en español, en fin, había algunas cositas, pero todos ellos se volvieron cofradía en Gato Pardo. Es impresionante. O sea, verlos hoy en día, pues, o sea, uno lee el libro hoy en día y uno reconoce básicamente a todos. Claro. Madre, era la cantera pues del Barcelona. Fue exacto, y de unos futbolistas que no tenían dónde jugar. Y fue eso, porque la pregunta es cómo lograron que Humberto Eco, que... Bueno, la primera fue un acto de fe, digamos, fue lágrima y súplica. Okay. O sea, la número 0. La número 0, que fue una revista que tiene toda cantidad de accidentes, pero la número 0 fue en diciembre del 99, una revista muy grande, 270 páginas, donde estaba Eco, donde estaba Tomás Eloy Martínez, donde estaba Tabucchi. Y esa gente fue a través de amigos, y claro, Semana de todas maneras era una empresa grande de publicaciones y uno no estaba llamando desde una cueva. Sí. Pero pues estaba llamando desde Colombia, desde una cueva chiquita, en claro. una revista que iba a salir, oiga, por favor, ayúdenos a conseguir, ¿no?, un texto de Tabucchi, un texto de Eco. Increíble, la generosidad era una cosa loca, cuando entendían que era lo que queríamos hacer. Ya. Porque todo el mundo nos veía como, uy, estos locos se enloquecieron, hermano, estos tipos se van a pegar una quiebra brava, pero venga, ayudémosles mientras tanto. Cuando ya salió la 0, cuando ya salió la 0, ya era distinto, porque ya teníamos como mandarle a alguien, oiga, mire, esto es lo que estamos haciendo. Y la gente miraba esa vaina y decía, uy, yo quiero escribir ahí. Y ahí, entonces eso, cada número que salía, cada número que aparecía, eso se corría como un incendio. Entonces empezaba a aparecer gente de entre las piedras. Oiga, yo trabajo para La Nación de Argentina, en tal, soy editora de no sé qué, de investigaciones, y tengo una investigación sobre Menem y el contrabando de armas de no sé qué. ¿No? Entonces, bueno, hagámosle, trabajémosle. Cuando empezaste a pensar la idea, ¿qué te imaginabas? ¿Era periodismo narrativo? Sí. Con buenos escritores. No sé, cuéntanos como esa imagen que tenías de... La imagen que yo tenía era el New Yorker, pero visualmente más parecida al Vanity Fair, que fue lo que hicimos en el fondo. La revista es más newyorkeresca, de textos más largos, menos frívola. La Vanity Fair tiene una parte de frivolidad grande, pero digamos, como se veía, la estética de la revista es más Vanity Fair, una revista más sofisticada, digámoslo así, más llena de fotografía, más con buen diseño, etc. Pero, por ejemplo, dimos unos debates sobre si queríamos normalizar el castellano o no. Es un debate perfectamente válido. Usted quiere tener una revista latinoamericana
normaliza el castellano, es decir, hace un castellano neutro y le pide a los reporteros y cronistas que hagan un castellano neutro. Dependiendo de cada país. No, es decir, Sí, no, sí. al argentino que no escriba en argentino, sí, ya. sino que escriba en un castellano neutro. Ya. O no, o nos vamos, el argentino escribe argentino y el mexicano mexicano, y aquí no importa, la firma va diciendo uno en qué clave lee el artículo. Sí. Nos fuimos por lo segundo, que hoy en día parece obvio, pero no era tan obvio, y yo creo que fue un acierto. Sí. Después había una cosa en donde había también una cierta tensión interna en el equipo editorial, y era entre qué tan densa o qué tan aérea o airada debería ser la revista. La revista a veces iba hacia lo pesado, digamos, una investigación sobre corrupción, una investigación policíaca, una investigación sobre un crimen, una reportería sobre una campaña política, eso ya es un poco pesado, ¿no? Entonces, ¿cómo la aligeramos un poquito? Y después había una cosa que era realmente la parte más divertida de la revista, es que cada revista debía saber América Latina, ¿no? Uno se come esa vaina y uno debía decir, ¿esto qué sabe? Esto sabe América Latina. Entonces, siempre había una dosis de una crónica de corrupción y de poder y de autocracia, Montesinos, Chávez, ¿verdad? ¿No? Todo este mundo. Siempre había una cosa como de narcotráfico y tal, pero más colorida. Siempre había, y esto es increíble, lo cuento en el libro, una crónica excéntrica y casi siempre desde la Argentina. Sí. Unos cuentos rarísimos. Entonces la radio La Colifata, que es una radio de loquitos, de un manicomio. Y eso es una cosa extraordinaria. Les dan una emisora, les dan una frecuencia de radio y ya hace una emisora. O la bomba atómica argentina, o el tipo Botana, que era un millonario argentino que viajaba en los buques a Europa, llevaba su vaca para tener leche fresca en el desayuno. O sea, las cosas exóticas de América Latina que nos hacen distintos y nos hacen maravillosos. Esa mezcla, cada revista debía contestar esa pregunta, ¿no? Es suficientemente mezcladita, es como hacer un vino, ¿no? Como meterle uva Cabernet, uva Sauvignon, uva Merlot, y cada revista tenía su sabor. ¿Por qué una revista latinoamericana tiene portadas de actores de Hollywood? Esa también era una discusión. Pues, a ver, la Cero no tuvo, era de Hollywood, pero era chilena, que era La Valera. Okay. Y fue un desastre. No, eso fue una discusión que después se fue cambiando un poquito, pero nosotros sabíamos que el modelo, hay dos modelos de venta de revistas, o había dos modelos, bueno, todavía subsisten ambos. Uno que se llama circulación controlada, es decir, uno le manda la revista gratuita a todos los empresarios de una ciudad, y entonces le dice a los anunciantes, yo llego a todos los empresarios. Entonces, si usted quiere vender carros Fiat, aquí están sus compradores. Es una circulación controlada, es decir, no vendo ni una sola revista, las regalo. La otra es, yo vendo suscripciones, vendo revistas en los puntos de venta y vendo publicidad. Eso es usualmente 70-30, 30 siendo puntos de venta y suscripciones, 70 la publicidad. Nosotros éramos de ese modelo, entonces para llegar a la publicidad a la que queríamos llegar, que era una publicidad cara y sofisticada, era como una especie de engaño, es decir, nosotros parecíamos una revista medio frívola y así sofisticada, y se llamaba Gato Pardo, un hombre medio sofisticado, y estaba Tom Cruise en la portada, y entonces pues Ferragamo quería estar en esa vaina, pero a la vez nuestros artículos eran de Juan Villoro, de Julio Villanueva Chang, ¿no? De Gustavo Gorriti, eran artículos duros. Esa mezcla entre lo sofisticado, un poco frívolo, lo frívolo lo daba más la estética que el contenido. Aunque siempre había una buena entrevista con el personaje, entre otras cosas. Ese reclamo, digamos, de gloria. Nosotros, un amigo de un amigo mío, un amigo de Peter Schechter, Carlo Vizio, y su hermana, que viven en Los Ángeles, pues eran periodistas de la República de Italia, y entonces eran periodistas de farándula de Hollywood. Entonces nos los presentaron y ellos nos enviaban entrevistas exclusivas con Tom Cruise. Entonces, bueno, eso era una vaina, o sea, no era una entrevista que uno compraba.
¿no? La foto la comprábamos, pero era exclusiva. Entonces, eso, claro, todo eso eran costos locos que después, por ahí en el año 3 ya no podíamos pagar. Ya era complicadísimo. Pero esa fue una discusión permanente. En un momento dado ya nos salimos un poquito y entonces Diego Luna o ¿no? Antonio Banderas, que siendo de Hollywood, pero ya son más cercanos al mundo hispano, nos empezamos a salir un poco de eso. Y hay que reconocer que después, la gente que llegó tiempo después, en lo de portadas hizo un giro. Es una contradicción, porque ellos hicieron al revés. Ellos desfrivolizaron las portadas un poquito, pero frivolizaron mucho la revista. Sí. A uno leyendo este libro, Miguel, le da la impresión que, para hablarlo en términos muy simples, el producto estuvo resuelto relativamente rápido y luego el esfuerzo grande fue Sí. La plata, ¿no? Empresarialmente hacerlo sostenible, como dicen por ahí. Sí. Y no sé si es así, pero me pareció haber leído que los costos en un año, creo que ahí ponías como el Excel, me pareció buenísimo Sí, eso. sí. El Excel de los costos, pues, una cosa bárbara, $1 millón, una cosa así, hacer Gato Sí, Pardo. más. En el año en que llegamos a punto de equilibrio, que fue como el 2004, vendimos $3 millones y gastamos $3 millones. Imagínate, con 11 revistas, vender $3 millones. O sea, cada revista vendía $250,000. Imagínense una revista que vende $1.000 millones en un mes, en ese mes, o sea, en ese número, ni siquiera en el mes, en ese número, Sí. vende $1.000 millones en publicidad. Eso es una cosa descomunal. Y era por el cuento de los avisos panregionales, los avisos que vendíamos avisos de Colombia, avisos de México, avisos de Chile, avisos de qué sé yo, pero también se vendía un aviso que salía en todas las ediciones y que era el panregional y tal, entonces que lo compraban las marcas, etc. Pero Y ese era, pues, carísimo. ese era un poco más Claro. costoso, claro. Pero en realidad el problema de Gato Pardo es que fue un avión que se accidentó muy rápido. Gato Pardo, la idea era que fuera una de las muchas revistas de semana. Sí. En el año 99 sacamos, realmente Semana se volvió multirevistas en ese año. Claro. En ese año las revistas de la colección las convertimos en una revista que se llama Fucsia. Sí. Dinero sacó Finanzas Personales. Sacamos Semana Junior como Time for Kids. Hicimos Soho, hicimos Jet Set, que las lanzamos. ese ¿Había año. alguna razón para que hubo una razón para que Semana tomara la decisión de sacar revistas? O sea, era como algo Claro. lógico en ese momento las revistas. La lógica que había detrás de eso era doble. Una era, hay que generar economías de escala. Y teniendo el personal administrativo, teniendo el personal comercial, teniendo el personal de arte, pues para hacer una revista más no hay que volver a montar el departamento de arte, hay Claro. que traer una persona más. Ajá. No hay que volver a montar el equipo comercial, hay que traer una persona más. Pero está toda la infraestructura. Entonces, uno es economías de escala y lo otro es internacionalización. En ese momento acaba de llegar un nuevo socio a Semana, que era el grupo Sanford, y eran conscientes, ellos un grupo internacional, pues colombiano pero internacionalizado, que este grupo que había probado tener una calidad editorial increíble y una excelencia, digamos, corporativa grande, probada, debería ser un grupo internacional. Y tenía productos para internacionalizar y los creamos también en el 99. Soho era un buen ejemplo, una revista que se podía internacionalizar muy rápido. Ellos lo intentaron unos años después. Gato Pardo fue el primer experimento internacional. Si Gato Pardo se hubiera quedado en Semana, yo cuento las razones por las cuales nos fuimos, pero yo me habría podido ir y que me hubieran sacado, es decir, que me hubieran comprado mi parte de Gato Pardo y váyase, aquí le pagamos y te vi. Y me habría ido mucho mejor económicamente, pero no habría tenido esa alegría tan berraca que fue hacer Gato Pardo, ¿no? Todos esos años. Pero lo que quiero decir es que si Gato Pardo se hubiera quedado en Semana, muy rápidamente habría llegado a punto de equilibrio, porque los costos adentro de Semana eran muy bajos. Cuando nos salimos nos tocó montar equipo comercial, equipo de suscripciones, equipo de... No, montar una cantidad de equipos. ¿En qué año se salió de Semana? En el 2000 a finales. Empezando. En el número 8 ya estábamos afuera.
Pero ¿no tuvieron ustedes tentación de sacrificar calidad para aliviar el No, aspecto económico? Nos tocó, Okay. nos tocó y no se nota mucho. Okay. Pero por ejemplo, en el peso, en el gramaje del papel, por allá en el año 3 o 4 pasamos de un gramaje, si uno mira las primeras revistas, un gramaje y un papel muy fino a un gramaje menos, seguía siendo un papel fino, pero era menos pesado. Okay. Después empezamos a pagar menos por los artículos, necesariamente, y además nos demorábamos pagando, entonces se enfurecían algunos periodistas se enfurecían mucho, con razón. Teníamos una cartera difícil de pagar. Había momentos en donde nos tocó sacrificar la exclusividad de la fotografía de portada. Una fotografía que costaba $10,000, entonces pues no, vamos por una de 800, que no es exclusiva. Entonces puede salir en la revista Mente Sana de Argentina la misma hijo de madre portada y uno queda como un bobo, pero bueno, ¿qué hacemos? Sí, hubo una cantidad de sacrificios, pero no en el contenido editorial. El contenido editorial realmente, hasta la última que hicimos nosotros, tiene una altísima calidad, altísima. Para los cronistas, los escritores, al menos al principio, sí era un pago superior a lo que había en el mercado en ese momento. Sí, nosotros pagábamos $300, $500 por artículo. Eso nunca había ocurrido en el mercado. ¿Y cuál era como el promedio, obviamente, de ese momento? Nada, nadie pagaba un peso. A la gente le hacían el favor de publicarlo. En el tiempo era clásica la frase de uno de los dueños, que a uno le pagaban en prestigio. Sí. ¿No? Así pagamos este podcast. Muy Los bien. invitados. Sí, bueno, prestigio. Sí, eso era muy raro, era inusual que le pagaran a alguien algo por algo escrito. Sí. Muy raro. Es un fenómeno extraño el del pensador, digámoslo, ¿no? Como el del creativo. Pues todo trabajo artístico ha tenido ese dilema siempre, ¿no? Sí. Que es ¿cuándo tiene valor? ¿Cuándo tiene valor y para quién? A mí me sorprende, honestamente, por ejemplo, el nuevo dueño de Gato Pardo es un filántropo, un hombre que tiene mucho dinero, y a mí me parece una buena noticia. Yo no sé quién es, ni sé qué va a hacer con Gato Pardo, pero ojalá. Pero no el que No el que se quedó, la gente de Editorial Mapas no, sino se lo vendieron ahora a un recientemente. A un mexicano de apellido Legorreta, creo. Y de lo que he leído, un tipo interesante y filántropo. Pero lo que quiero decir es, imagínense un proyecto, si ese proyecto que era la única gran revista panregional de América Latina, ¿no es cierto? Sí. Una revista, una empresa que llegó a punto de equilibrio un año, pero perdía, digamos, $150,000 al año. Olvidemos de cuánto hubo que invertirle, pero digamos que se le invirtieron entre lo de semana y tal, se le invirtieron $3 millones. Muy bien. Eso para un empresario grande es nada. Sí. Moneditas, como dicen. Eso es un chiste. Sí. Pero por alguna razón los empresarios ven este tipo de proyectos o en América Latina, con algunas maravillosas excepciones, los ven como un gasto superfluo. ¿Yo por qué le voy a meter plata a eso? Si eso, pues... Más y más los empresarios latinoamericanos han aprendido a hacer filantropía como se hace en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que es hacerla de verdad, ¿no? En museos, en bibliotecas, ¿no? Los amigos del museo, no sé qué, tarara. Pero nosotros tuvimos un apoyo de empresarios aquí importante, pero claro, es que nos cansamos todos, porque ya si en el año 5 perdíamos $200,000, que era relativamente poca plata para un proyecto de $3 millones al año, pero mi grupo tenía el 40%. Entonces, 40% de $200,000 son $80,000. Preste para acá sus $80,000, papá, y me los pone en la caja porque es que los perdimos. Entonces, era un esfuerzo descomunal. Yo empecé a pedirle plata prestada, Bancolombia me apoyó, pero cuando salimos de esa vaina, yo tenía a los 44 años, yo tenía un patrimonio negativo de $800 millones que le debía a Bancolombia. ¿Ahí fue que te fuiste para el Camino de Santiago? No. ¿A oír? No, al Camino de Santiago me fui mucho tiempo después.
No, ahí me salvó que yo tenía la compañía de consultoría, Ya. que pues que daba liquidez y que tenía un valor patrimonial. Ya. Pero era un momento asustador, ¿no? Claro. Pero es increíble eso, digamos. No basta, es un poco, es como decir, como en este tipo de dominios, dimensiones artísticas, no basta con ganar, ¿cierto? En el mercado, como ser la principal revista, no basta con ser el principal podcast. Porque siempre parece haber una brecha entre el valor creado y el valor capturado y por lo tanto entre la rentabilidad del negocio. Muchas revistas como esta han resuelto el tema de otra manera y a mí eso me produce fascinación. Y es Granta, cuando se la vendieron a Penguin, Brick, la canadiense, Eñe era la española, ya me acordé el nombre, Eñe, no sé si existe todavía, y estoy pensando en una que me mandaron en estos días a raíz de una entrevista sobre Gato Pardo, una argentina, creo que se llama algo así como Orcía o algo así, ahora miramos. Esas revistas lo que hacen es que se venden como libros, entonces Granta vale $25, Ya. ¿no? Entonces no tiene que vender publicidad. Claro. Es un modelo completamente distinto. Y ese modelo me parece que podría ser el modelo para, digamos, cuando uno tiene una audiencia, por ejemplo el podcast de ustedes, una audiencia clara, que es vender suscripciones. Es un poquito lo que ha tratado de hacer Relato. Sí. Relato con doble T, relato.com, es una especie de Netflix de crónicas. Sí. Entonces uno se suscribe por $1 al mes, un par de dólares al mes, y uno entra a un mundo de cantidad de crónicas fantásticas y entrevistas fantásticas y ahora tienen documentales y videos y cosas, y es muy chévere porque es un contenido. Entonces de pronto a uno no le duele tanto pagar $2, una cosa así pequeñita, si ellos llegan a un volumen de 5,000 personas, Claro. ya se vuelve una economía Sí. sostenible. Entre otras, ellos tienen una cosa que me parece fascinante y es cada escritor, si yo escribo un artículo en Relato y me lo publican y es leído, pero hay una lecturabilidad loca, eso se traduce en plata para el escritor. O sea, no le pagan 300, ni 200, ni 500. Le pagan lo que dé el algoritmo. Yeah. Y le llega el cheque. Yo hice una entrevista a Juan Gabriel Vázquez hace cuando estaba arrancando Relato, y fue una entrevista muy leída, y de pronto me llegó un cheque, no sé, eran $60, una cosa así, ¿no? Bien. Plata que no esperaba. Sí. Así que hay modelos que van apareciendo y que uno va encontrando, porque hay gente que quiere las cosas, ¿no? En estos días, con un cliente mío, un poco ligeramente mayor que ustedes, me dijo, no, es que yo tengo la oficina muy lejos, afuera de la ciudad, y yo siempre oigo podcasts, ¿no? Había oído el podcast que hicimos, y antes tenía clarísimo quiénes eran ustedes, y entonces él tiene como un listado de 10 podcasts que sigue, y se echa 1 hora hasta el trabajo de ida y otra hora de vuelta, entonces lo que hace es oír podcasts. Sí. Entonces hay un mercado, ahora cómo lo monetiza uno, hay que ver. Nosotros por eso somos promotores del trancón. De que no nos gusta que no haya horas, ni metros, ni nada. promesas de movilidad. Claro. No, eso nos cae mal. Nosotros queremos un alcalde retardatario. Ay, tal cual. Oíste, Miguel, ¿cómo hiciste en esa especie como de división mental de esos años en los que eras... ¿Cuál era el cargo? Presidente de semana. Presidente de semana. Estaba Gato Pardo y era como tu hijo intelectual. A la vez leías las crónicas, ¿cierto? Entonces era una especie también como de jurador o de partícipe dentro del proyecto artístico. ¿Cómo separabas eso en tu cabeza? ¿Cómo? Yo ahí descubrí que uno puede tener 2 trabajos de tiempo completo. ¿Ah, sí? En serio, que a uno le alcanza el tiempo para todo. Claro, había un equipo, el equipo que lideró Rafa Molano en Gato Pardo. Rafa fue el director hasta el día en que nos fuimos.
con Marta Orrantia, con Quirós, con el Chicharro, con Gómez, el equipo de arte que era muy bueno, que era Hernán Sansón y Luisca, equipo comercial, en fin. Y había una gerente, bueno, primero el gerente en semana y después cuando salimos un gerente. Pero era relativamente fácil de hacer, porque el primer año que estuve yo en semana fue la preparación del piloto, digamos, del prototipo. Okay. Al final de ese año, en diciembre del 99, sacamos el número 0 de Gato Pardo. Entonces yo tuve todo un año trabajando en semana, con el equipo de semana, que además es un equipo de periodistas increíble, increíble. Que primero lideraba Isaac Lee, después lo lideró Alejandro Santos, pero había una gente fantástica, realmente los editores de semana y los periodistas. Esa era la mejor escuela de periodismo del mundo, una berraquera. Y entonces trabajar con estos grandes equipos era relativamente fácil, era gente muy buena, muy entrenada. Entonces a mí me costaba más trabajo, quizá por mis propias incompetencias, digámoslo de alguna manera, yo tengo unas fortalezas y otras que no son. Yo no soy administrador de empresas, entonces pues yo tenía que meterme en los temas administrativos. A un gerente que había venido de McKinsey, que era Eduardo Mikkelsen, pues me tocaba entender eso, porque el que presentaba en la junta era yo. No. Y aprendí muchísimo, otras cosas que nunca aprendí, pero aprendí mucho de administración, en una época muy difícil, porque el año 99 fue de recesión, de una profunda recesión en el país. Entonces se perdió mucho dinero, estábamos invirtiendo mucho dinero, fue un año muy complejo, a la vez fue un año muy bueno en plata también, porque se vendió un website a Terra. Entonces era un año lleno de complejidades, pero fascinante desde la perspectiva profesional, ¿no? Chévere. Cuando nos salimos, yo le agregué, entonces cuando yo me salí de semana, pues me salí con Gato Pardo, pero monté una compañía de consultoría del tiempo. Sí. Con vos, siempre que hablamos, pues uno tiene como las diferentes facetas en las que te ubican: navegante, por supuesto navegante, caminante, y profesionalmente más, por supuesto, consultor, lector, político. Empresario es una que yo no había caído en la cuenta, pero uno lee esto y luego ve tu recorrido y vos tenés un interés intrínseco por el sector empresarial, dirías, o cómo sí, es un origen raro. Si le hubieran preguntado a mi mamá, oiga, este muchacho va a hacer plata, ella habría dicho, no, ¿qué va a hacer plata? Nunca va a hacer plata. Entonces le interesa solo leer. Pero la verdad es que desde pelados, por una razón extrañísima, el menos empresario de todos, que es Rafa Molano, el que fue director de Gato Pardo, un día, compañero mío de Derecho de los Andes, un día llega y dice, vamos a montar una pizzería. Teníamos 20 años. Vamos a montar una pizzería, ¿dónde? ¿Con qué plata? Ninguno tenía plata. Y entonces me dijo, no, en la 82. Ya había una casita y un local que está libre. Es una casita ahí al lado del Colegio Andino, donde ahora está el Centro Andino. El Colegio Andino del que salió Molano, de manera inexplicable. Y entonces me dijo, no, ya, yo hablé con la señora Sanín, y le dije que me guardara el local un mes. Molano tiene esta particularidad que nadie le dice que no, y eso pasaba con Humberto Eco y con Sabat. Él logra que nadie le diga que no. Entonces esta señora llega a este pelado de los Andes y le dice que no tiene plata, que no tiene cómo darle un peso, que no sabe cómo va a montar este negocio de pizzería, pero que por favor le guarde el local. Y la señora se enamora de Molano y le dice que sí, que es una señora Sanín muy simpática. Y entonces arrancamos, nos prestaron una plata, poquita, que era nada, eran 4 pesos de lo que quedaba de las maderas de un antiguo garaje de mi casa. Hicimos las mesas y la barra, porque el papá de una compañera de la universidad tenía una fábrica de muebles, y armamos el primer barcito que se llamaba Casís Pita y Vino, en la calle 82, cuando la calle 82 eran casas. La idea original era una pizzería. Casitas. Era una pizzería, pero fue un barcito. Que el negocio se en el trago. Un barcito de vino caliente y de sándwiches de pan árabe, que honestamente creo que no eran muy buenos. Pero, y entonces ese fue el primer negocio, y para mí fue, pues fue, con eso pagué la universidad, compré mi primer carro, fue libertad. Fue libertad. Entonces siempre entendí el cuento empresarial como libertad. Siempre
sentía que me desviaba de donde yo debía estar, de a donde yo quería estar. Y esa ha sido toda mi vida una tensión con la que he vivido, que es mucha consultoría, me estoy desviando de donde quiero estar. Yo quiero escribir más, yo quiero leer más, menos consultoría, entonces el flujo de caja se enreda, entonces salgo de Gato Pardo viéndole plata a los bancos, entonces el flujo de caja es un desastre, entonces hay hijos y carreras y vainas, entonces hay que... Claro. Y esa tensión es una tensión chévere, digamos, uno la puede ver como una tensión frustrante, si uno entiende la vida como opciones excluyentes, pero si uno entiende la vida como opciones incluyentes, es una tensión creativa, ¿no? ¿No? Lo que pasa es que a uno le enseñan a que uno se sienta traidor si uno hace una cosa y hace otra, pero pues la verdad es que uno puede hacer una cosa y otra y otra y otra, ¿no? Porque fortalece destrezas distintas, le hace a uno desarrollar competencias distintas. Yo no soy pues un gran empresario, pero me gusta, pues tuve un bar que se llamaba Cassis, después tuve otro que se llamaba Cats, después tuve otro que se llamaba Metro, donde queda Cats, y vendimos Cassis para hacer Metro, y eso lo vendimos. Tras en el 89 eso se vendió, y después monté Gato Pardo, pero Gato Pardo se montó pues con semana, entonces mi esfuerzo administrativo era poco, y después monté una compañía de consultoría que se llamaba Stratcom, que fue muy exitosa, pero tuvo una vida corta, por una pelea entre socios, y después monté Gravitas, que fue la otra compañía de consultoría, y hoy una que se llama Galileo. Entonces todo eso me produce una cierta fascinación, el cuento de las compañías, pero más por la libertad que otorgan. Sí, no es como que te gusta operar una compañía, precisamente. Exacto. O sea, si me llaman para decirme que si soy gerente de una empresa, probablemente no sería gerente de una empresa. Pero te llaman a decir, hey, tengo esta idea, ¿cómo te parece? Sí. ¿Te pasa eso? Me pasa mucho en consultoría. Claro. De gente que quiere montar una empresa de consultoría o que quiere hacer consultoría. Sí. Y yo siempre digo que la única diferencia entre un consultor independiente y un socio de una empresa de consultoría es una sola palabra, que se llama miedo. Okay. Mira, porque es que una empresa de consultoría uno no necesita plata para montarla. Uno lo único que necesita es arrojo, ganas. Arrojo. Sí, y es distinto, porque en una práctica de consultoría, que es lo que yo tengo hoy, uno no construye patrimonio. Uno tiene un giro ahí de contratos con clientes, pero cuando uno construye una empresa de consultoría con socios y con empleados y con consultores uno está construyendo patrimonio. Puede que nunca se venda, pero es patrimonio, ¿no? Uno coge esa utilidad antes de impuestos y la multiplica por 5 o por 6 y ahí eso vale. Gato Pardo, como que uno lee el libro y queda con la sensación, sobre todo por el final, que dices, a los 45 quedé con patrimonio negativo, pero nadie me quita lo bailado. Exacto. Uno queda con la sensación, con una sensación como... Y hay una partecita de citando algún libro italiano, creo que es que la situación de la terrorista estaba muy grave, pero no importa. Sí. Entonces yo quedé como con la idea de a Miguel le gusta la aventura, como la... Es cierto, es una buena manera de ponerlo, es verdad, es una buena manera de ponerlo. Sí, no lo había pensado, pero sí, la adrenalina de la aventura es una cosa que me parece absolutamente fascinante. Yo quisiera tener más coraje para... Por ejemplo, en ese momento, uno diría, bueno, quizá eso se habría podido hacer otra cosa y meter un fondo de inversión y no sé qué, no. Tener más coraje para doblar la apuesta, ¿no es cierto? Sí. Pero la verdad es que yo soy bueno también para cerrar. Para cerrar. Y quizá esto es hacer un duelo tardío. Sí. ¿No? Quizá no hice el duelo en su momento y simplemente pasé la página. Esto se acabó, cerré la vaina, adiós, te vi y adiós. Sí. Y publicar este libro de los últimos días de Gato Pardo es un duelo tardío. Pero la verdad es que el fin de Gato Pardo sí fue profundamente doloroso. Okay. Tuvo momentos de serendipity increíbles. Les voy a dar un ejemplo. Yo acordé con los socios mexicanos, que yo era socio de la compañía de ellos,
y ellos no eran socios de mi compañía, pero teníamos socios cruzados. Yo acordé con ellos que el equipo de administración mío se iba, esto se administraba desde México, y solo con eso estas dos pequeñas compañías que vendía cada una $3 millones y perdía cada una $200,000, llegaban a punto de equilibrio, con esa sola decisión. Y se volvía una compañía que vendía 6 o 7 y que ya no perdía dinero. O sea, inmediatamente eso generaba valor, era una buena decisión. Había un componente que era malo, y es que nos clavaron 2-1, esa valía más que la nuestra. ¿Por qué? Porque les daba la gana, pero bueno. Pero había un acuerdo de caballeros, y es: la revista se sigue haciendo en Bogotá. Porque nosotros teníamos la revista que tenía gran potencia editorial, usted una revista de viajes, bonita, pero una revista de viajes, otra cosa. Y ese acuerdo lo rompieron a la primera semana, después de firmar la fusión. Pero serendipity, a Rafael Molano, esa semana, lo llamaron de Condé Nast México, y le dijeron: oiga, nosotros sabemos que usted es director de Gato Pardo, pero ¿le interesaría ser el director de la nueva revista GQ para América Latina? La semana en que lo sacaron. Entonces son cosas mágicas que pasan, ¿no? Son unas cosas extrañas. El día que yo me fui de FTI, me llamaron de la Universidad de Chicago a las 2 semanas para irme para allá, ¿no? Pasan unas cosas, sí. Otra vez el cuento del vaso, de la taza vacía, sí, que se puede llenar de otra cosa. Entonces, sí, esto fue una aventura maravillosa, pero en términos, para hablar de empresas, para mí, por ejemplo, crear Gravitas fue otra aventura maravillosa, ¿no? Y no tiene nada que ver con contenidos editoriales, pero armar la compañía y decir: este año nuestro presupuesto va a ser así, esto es lo que vendemos, y la manera de competir contra otras agencias de consultoría es que no vamos a tener una pirámide con 3 grandes socios arriba y muchos chiquitos, no, vamos a tener un hexágono, es decir, pocos chiquitos, muchos grandes, y entonces nuestra oferta de valor va a ser a los clientes. Nosotros somos más caros que los demás, somos más caros porque usted aquí no va a ver. No lo van a sentar allá con el Junior. No, es una agencia de publicidad. No va a haber un Junior en ningún lado. Y ahí nos metimos en el mercado, y a mí esas cosas me producen fascinación. Sí, chévere. Chévere. Entre otras cosas, la cita del italiano es una cita muy divertida, porque a mí me parece que resume también la situación colombiana. Y ese año Flaiano vivía fuera de Italia y volvió a Italia después de la guerra, y le dijeron: ¿usted cómo ve la situación de Italia? Y dijo: la situación es grave, anzi, gravísima, ma non è seria, ¿no? Y un poco, no, la situación es grave, es más gravísima, pero no es seria. No es seria, sí. Es una gran frase. A mí me encanta, Miguel, que hayas escrito ese libro, en parte por una cosa que decías, creo que en la entrevista de Relato, y es que los gringos han hecho muy bien una cosa, y es obsesionarse con su historia casi contemporánea, con ir contando lo que va pasando. Y yo creo que eso es pues una cosa que nos hemos dado cuenta también en el podcast. No hay suficientes referentes, modelos, historias incluso cercanas para la gente. Entonces, cuando uno entrevista a alguien colombiano que no es ni un político ni un periodista, es como: wow, hay más colombianos y hacen cosas muy tesas. Y eso crea una suerte como de efecto, como: wow, que esto está dentro del reino de lo posible. Entonces me parece que es un fantástico ejercicio de eso. Ayer estaba con unos amigos, y uno de ellos decía: a mí lo que me gustó del libro es que me dice yo no conocía a Gato, yo estaba metido en una empresa y estaba armando una empresa muy grande, y yo nunca leí Gato Pardo. Había otro que decía: yo cada vez que me montaba en un avión compraba la Gato Pardo en la Nacional y la leía en el avión y era una delicia. En fin, eso pasaba mucho. Pero me dijo: mire, yo no leí Gato Pardo, leí el libro, y el libro me parece un libro indispensable por el testimonio, ¿no? El testimonio de que una cosa de ese tamaño se hizo en Colombia, y se hizo cuatro gatos aquí, pues, claro, con la ayuda de Semana, que era una plataforma de lanzamiento de cohetes importante. Sí. Pero Made in Colombia, una cosa de esa factura, había que escribirlo, ¿no? Y en Colombia nosotros no nos felicitamos lo suficiente por ciertas cosas, ¿no? Sí. Vivimos como, ¿no? Total. Y es sorprendente, sí, que eso haya cabido dentro de la ambición de los que la crearon, pues.
porque es muy probable decir, no, nosotros nunca vamos a poder hacer eso porque somos pues, de acá y no somos gringos. Hay un psicólogo junguiano gringo que se llama James Hollis, muy bueno, además un gran escritor, que dice que uno amanece todas las mañanas con dos monstruos al pie de la cama. Uno que le dice que el mundo es muy grande, muy difícil y que uno no puede. Y otro que le dice, no, vea Netflix, escápese, no, mame gallo, no se tome la vida de corazón, ¿no? Sí. Esa es una mirada contra la que hay que pelear. Uno tiene que poderse decir, claro que lo puedo hacer, claro que se puede hacer, claro que se puede hacer lo que uno quiera. Uno puede hacer lo que uno quiera. Y la gente que se vende esa carreta en la cabeza transforma cosas con una fuerza que otra gente no tiene porque no se cree el cuento. Yo me acuerdo, ahora que estamos en tiempos del M-19 en el poder, el jefe del M-19, que era un personaje mítico, que era Jaime Bateman Cayón. Jaime Bateman Cayón decía que si Simón Bolívar solo hubiera querido ser presidente de Colombia, apenas habría llegado a ser alcalde de Santa Marta. Sí, el cuento del mayo del 68, seamos realistas, pidamos lo imposible. Hay que tratar de hacer cosas atrevidas. Y uno lo ve y, digamos, con Gato Pardo, que haya habido una cantera de cronistas que hoy son lo que son, no es poca cosa. O sea, eso es realmente un hecho que hay que decir. O que te quería preguntar esto. Ahorita hablaste como de este círculo de editores que te parecía un grupo sensacional de editores. ¿Por qué pasó eso? Cuando se crean esos círculos de gente con unas capacidades, es muy extraño, pero... Es muy raro, es una cofradía. Sí. Es una cofradía y eso pasa como en todas las competencias. Entonces, la cofradía arranca, yo llamo a Rafa Molano y le digo, bueno, venga, hice este acuerdo con Semana, usted dirige la revista, y me dijo, ya, listo, perfecto. Y entonces, bueno, ¿y con quién? Y entonces de pronto nos aparece Marta Orrantia, trabajaba en una de las revistas de Semana y era una editora fantástica, además con una capacidad de escribir muy rápido, con un ojo de editora tal, con una lengua de camionero, con un talento creativo increíble. Entonces, venga para acá. Y entonces ella conocía al Chicharro que estaba en El Tiempo, a Gómez, y entonces Gómez tenía 22 años, 23 años, ¿no? Entonces Chicharro, venga para Gato Pardo, y Chicharro es un tipo con una sensibilidad artística increíble, escribe muy bien, reflexivo, ácido, entonces no, sumó algo. Y Orrantia era amiga de Quirós era escritor, que quería ser escritor, muy buena pluma, también buen ojo como para cosas editoriales. Entonces, bueno, Quirós, y una cosa va trayendo otra cosa, ¿no es cierto? El primer Juan Gabriel Vázquez escribió en El Cero, entonces Ricardo Silva era amigo de él, entonces Ricardo Silva escribió con nosotros muchas veces, y Morsinski era íntimo amigo de Juan Gabriel y hace las fotos de Shakespeare and Company. Entonces Morsinski con Luis Sepúlveda, que era mayor que ellos y que en paz descanse, pero amigo de ellos. Entonces Sepúlveda y Morsinski se van a buscar la historia del juez Sheffield, de Butch Cassidy and the Sundance Kid en Bolivia. No, y entonces, claro, se vuelve como una especie de COVID, ¿no? Oiga, mire lo que está pasando, ¿no? Es como una fiesta a la que una persona llama a la otra y a la otra y a la otra y a la otra, y se vuelve un carnaval. Y de gente que piensa, que no que piensa parecido, pero la gente que le gusta lo mismo, ¿no? Que le gusta lo mismo y lo valora. Para que cerremos, Miguel, el tema de Gato Pardo y terminemos tal vez con los temas más cortos. ¿Dónde se puede conseguir? Uno. Lo segundo es, yo diría que vale la pena por muchísimas razones. Una de ellas, ya que acabas de mencionar a Juan Gabriel, es para ver como a toda esta gente en foto joven, ¿no? Eso es como una cosa muy rara. Sí. Lo otro es que provoca mucho leerse las crónicas. ¿Cómo hacemos para que vuelvan a reimprimir ese libro de las mejores crónicas? Está muy difícil de conseguir. Está bueno el cuento. Juan Gabriel Vázquez en el lanzamiento, que fue muy querido y hizo el conversatorio conmigo,
dijo dos cosas sobre el libro. La primera dijo, este libro se lee como una novela policíaca, porque los últimos días de Gato Pardo uno arranca la primera página preguntando quién mató a Gato Pardo. Dice que se lee como crónica de una muerte anunciada. Pero la otra cosa que dijo es, oiga, cuando terminé de leerlo, lo dijo pues en el lanzamiento, cuando terminé de leerlo, lo que tenía era ganas de subir a la casa de mi suegra que tiene toda la colección y robársela para terminar de mirar las crónicas. Sí. La verdad es que ese archivo tiene dos dueños, creo yo no sé la condición legal de ese archivo, pero un dueño son los autores, los propios autores, y otro dueño es el dueño actual de Gato Pardo. Y sería una maravilla que ese archivo quedara en digital, digamos que uno pudiera, por ejemplo, leer este libro en Kindle y pudiera pinchar, ¿no? los links de cada crónica y leerla. Eso sería ideal y ojalá un día pueda conversar con los dueños actuales y proponerlo. Los dos libros es una pregunta que no sabría responder porque Rafael Molano y yo somos los editores. Los dos los hicimos con Planeta. Y habría que preguntar de quién son los derechos de esos libros. Porque que se llaman Las mejores crónicas de Gato Pardo y el otro ¿cómo se llama? Un mundo muy raro. Y otras crónicas de Gato Pardo. Los dos son compilados de crónicas. Sí, sí. Los dos son compilados de las mejores crónicas. Ahí debe haber entre los dos libros unas 40 crónicas por ahí. Pero cuando quieran yo las tengo en la oficina. Bueno, se nos va a tocar por biblioteca pública. Sí. ¿Se consigue en Nacional? ¿Librería Nacional? El libro se consigue en la Nacional y se consigue en la Nacional en todo el país. Sí. Y en Tornamesa. Y ahora estoy en una reimpresión y la idea es llegar a la Lerner, llegar a Wilborada, en fin, hay unas conversaciones hay que hacer para llegar allá, pero sí quisiera estar en todas las demás. Buenísimo. Por ahora la Nacional y Tornamesa. Sí. Y gracias por la propaganda. No, con todo el gusto, genuina. Ya para cerrar, si tenemos unos minuticos, a mí me gustaría tocar dos temas muy rápido. El primero, Colombia. En verdad la gente, yo pensaba que esto iba a ser como un poco como la caricatura de que todo el mundo dice lo mismo simplemente por decirlo, pero solo son palabras, pero en mi último viaje a Medellín sí noté mucha gente como con esta idea de que hay que irse del país porque se acabó el país, ¿no? Vos que sos conocedor de la historia, que además tenés una capacidad para el análisis político, ¿cómo la estás viendo? ¿Qué pensás sobre el eterno dilema del colombiano de si huir o permanecer? Hay un cuento de Borges Ulrica donde preguntan qué es ser colombiano y el profesor de los Andes contesta, es un acto de fe, ¿no? Eso ya es un lugar común, pero la verdad es que cada vez es más así. Pero no, yo veo varias cosas. La primera, yo no soy petrista, ni voté por Petro, ni voté por Hernández. Tengo que confesar que no fui capaz de votar por ninguno de los dos. Está muy brava la medicina. Pero sí debo reconocer que cuando la gente mira la tarima del ganador, la gente ve una nueva Colombia distinta a las tarimas ganadoras del pasado. Y también soy capaz de reconocer que los votos de primera vuelta, 16 millones de votos, los de Hernández y los de Petro, porque a Hernández se le suma después el voto antipetrista muy rabioso, pero en los 16 iniciales son todos votos antiestablecimiento, votos de cambio, votos de gente que quiere ver un país distinto y esto es una apuesta a un país distinto. Entonces hay que reconocer que hay 60 o 70% del país hoy. Es decir, no es 50-50, eso es una carreta. Hay 70% del país hoy, o 60 y pico % del país hoy que está esperanzado, que ve en este gobierno una posibilidad de un cambio bueno, ¿no es cierto? Todos los sistemas de polarización y las redes sociales y la gran irritación que hay en los momentos electorales y la crispación de los momentos electorales viven del miedo, viven de la rabia y exacerban la rabia y el miedo que tenemos nosotros como seres humanos comunes y corrientes. Uno debería después de las elecciones hacer una especie de purificación mental y de ser consciente que unos y otros candidatos, y yo he sido consultor político, luego sé cómo es eso,
lo han manipulado a uno de cierta manera para venderle una visión de la realidad que consiste en que la solución a ese problema son ellos. Álvaro Uribe toda la vida, la culebra no ha perdido su cabeza, es las FARC y no sé qué. Entonces, ¿cuál es la solución? Álvaro Uribe, ¿no? Si las FARC son gigantescas, pues Álvaro Uribe es la mejor vacuna contra eso. Es como esa película de James Bond sobre el antídoto y la, no sé, peste bubónica o algo así. Y lo mismo pasa del otro lado, es que si vuelve no sé qué, entonces tarará. Debe haber una especie de descontaminación interior después de una elección, para entender que fuimos presa de un embrujo maligno durante la campaña, ¿no es cierto? Y ahora viene otra cosa. Y la otra cosa es una cosa mucho más práctica. Petro no tiene mayorías en el Congreso, Petro tiene que construir las mayorías. En la medida en que construye mayorías, es un gobierno de coalición. En la medida en que hay un gobierno de coalición, los gobiernos no pueden ser radicales, les toca moderarse. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Claro, va a haber siempre una tensión entre las exigencias de la izquierda, más radical, y las necesidades de la coalición amplia que consolida mayorías. Y eso es sano, eso está bien. Entonces, lo primero que hay que decir es que el gobierno, nosotros no coronamos un rey. La gente tiene la idea de que ahora tenemos el rey, y el rey dice, córtese cabezas, y se cortan las cabezas como en Alicia en el País de las Maravillas. Y eso no es así. Nosotros elegimos un presidente. Ese presidente tiene un congreso. Ese presidente tiene un gabinete. Ese presidente, y hasta ahora uno ve, ahí hay una cantidad de cosas en donde uno dice, bueno, esto es una cosa más moderada de lo que nos pintaron que podía ser, ¿no? Esto era bien el comunismo a tomarse. Claro que es un cambio que hay que mirarlo y hay que fiscalizarlo y hay que mirarlo digamos, con cautela, con optimismo, o con un pesimismo moderado, en fin, lo que sea que tenga uno. Pero eso me lleva al tema de irse del país o no. Nada va a cambiar de un día para otro. Probablemente esa maldición que nos dijeron que la llegada de Petro implicaba que esto se volviera a Venezuela no va a ser cierta. Era parte del embrujo de la campaña. Tampoco es cierto que esto se va a volver Berlín, ¿no? Esto no se va a volver la economía alemana de un día para otro. Y la entrega de subsidios y los problemas de restricciones económicas son una mala mezcla. La mezcla del populismo con las dificultades económicas es una mezcla muy mala para una economía y se le puede hacer mucho daño a la economía. Habiendo dicho eso, el cuento de irse del país es como cuando, digamos, no es exacta este paralelo, por supuesto que no es exacto, pero es como si uno tuviera una casa y llega una gente a la verja de afuera y entra al jardín o al patio delantero de la casita y entonces uno dice, uy, se van a meter en la casa y me van a quitar la casa y ya me quitaron la casa, y entonces uno se va por la puerta de atrás cuando nadie ha entrado en la casa. O sea, ¿por qué le va uno a entregar el país a alguien si es que ese fuera el caso? Porque por ahora ese no es el caso. Nadie está diciendo que se va a quedar con el país y que se va a volver Venezuela y que se van a quedar 20 años en el poder. Pero ¿por qué se le va a entregar a uno a alguien si no le han hecho ni bu? No, este es nuestro país, este país hay que pelearlo, hay que construirlo entre todos. A veces va a haber gobiernos de derecha, a veces va a haber gobiernos de centro, a veces va a haber gobiernos de izquierda, y eso es sano y eso está bien. Y se trata de tolerarnos en las diferentes versiones de los gobiernos, hacer oposición o estar en el gobierno. Y de tratar de que el país salga adelante. Este país lo que tiene retos chéveres. Y con esto termino, estoy un poco largo, pero cuando uno se va al país, sí, claro, en otros países hay grandes oportunidades y uno puede ahorrar y tal. Yo mismo trabajé fuera del país unos años, 8. Pero también hay una cosa, y esto lo digo más por la gente joven, y es que si uno es bueno y capaz, joven, en el propio país uno puede subir por el ascensor. En el país de otros, a uno le toca subir por la escalera. Y la escalera es dura, es ardua. Se puede, claro que se puede. Pero es que uno en el país de uno tiene si uno tiene berraquera y capacidad de perseverancia y sentido de pertenencia, pues es el país de uno, ¿no? Y pues no es tan serio.
¿Ah? Al final nada de esto es tan serio. Eso, bueno, la situación es grave. No, pero fíjate, ahí hay una cosa para también entender, y es que los países también aguantan una cantidad de presidentes. Mire, el Perú ha tenido 50 ministros, Castillo es un pésimo presidente, y la economía está andando. Ahí está. Ahí va, no sé, pero ¿qué pasó con el Perú? Sí. Claro, sí se fue una gente, pero otra gente se quedó y encuentra oportunidades. Una señora me preguntaba en una conferencia que di sobre el tema electoral en la mitad de las elecciones, una paisa muy divertida, me decía, hombre Miguel, yo creo que si gana Petro, yo voy a venderlo todo. ¿Vos qué opinás? Entonces le digo, señora, vamos a hacer lo siguiente, si gana Petro usted me vende todo a mí, barato, al precio del susto. Y yo se lo vendo 4 años después. Al precio de lo que... Real. Miramos el precio en 4 años. Y va a ver que hizo mal negocio. Lo que no sabemos nosotros es que tu gran talento es la imitación de lo paisa. Muy bien. La última ya muy cortica, Miguel. Vos que sos lector de novelas y de historia, mi aproximación a la historia ha sido muy tangencial por biografías, por Zweig. ¿Con qué seguir? Que no sea... Ay, que está esta maravilla. Pues hombre, hay pero más historia que novela histórica. Porque hay dos recomendaciones chéveres. Uno es uno que estoy empezando a leer ahora, debo llevar 100 páginas, que se llama Los Europeos, de Orlando Figes. Orlando Figes es un historiador inglés que tiene un libro, tiene varios libros sobre la Revolución Soviética, pero tiene un libro sobre la Revolución Soviética que es de loco, que se llama The Whispers, yo no tengo en inglés, los susurrantes, no sé cómo se... ¿no? Y es sobre cómo los padres, cuando empieza la Revolución Rusa, no hablan entre sí sino en murmullos, para que los hijos no sean antisistema y no los maten, para que los hijos puedan entrar a la revolución, ¿no? Sin ser antirrevolución, una cosa llena de sacada de cartas y sacada de cosas. Y ahora él tiene un libro, no sé si ahora me lo regalaron de cumpleaños, se llama Los Europeos. Y Los Europeos sigue la historia de Turgenev y su amante, que era una mujer que se llamaba Pauline García, que era mezzosoprano, que era casada con un francés, que era un empresario importante de ópera y que fue director del Teatro Italiano de París. Sigue el tema de la ópera y el tema de la construcción de ferrocarriles en 1840, 50. Cómo la construcción de ferrocarriles que empieza a unir las capitales europeas y los primeros viajes de la ópera italiana, ¿no? Y de Rossini y de tal, por toda Europa construye la idea de lo europeo. Okay. Que es una vaina súper, hasta ahora va muy bien y escribe muy bien, escribe rico. Sí. Mi pregunta un poco abstracta era, sí, si uno se interesa y se va metiendo como por estos lados, por biografías, no sé qué, es más que todo lo que he estado leyendo, ¿cuál es el siguiente salto? Porque es que estos libros, Historia de España 1930-1944, sí, uno los abre y pues pierde todas ganas de vivir. Y yo no sé si... Bueno, pero hay historiadores, cuando los historiadores escriben como los dioses, Okay. como los historiadores ingleses, esos son unos monstruos. El gran libro de la decadencia del Imperio Romano. Gibbons, ¿no? Edward Gibbons. No. ¿No? Ahora vuelve la paloma. Fall and Decline of the Roman Empire. Pero está tan bien escrito que es fácil de leer. Sí. Pero fíjate, una alternativa que me parece una alternativa perfectamente válida y chévere es la novela. Llamarla novela histórica de pronto es innecesario, pero doy 2 ejemplos. El libro de Vázquez sobre Cabrera, Volver la vista atrás, que es un libro berraquísimo y es un libro histórico también. Sí. Y después hay libros como la trilogía de Marco Tulio Cicerón. No me acuerdo el nombre del... ¿Es Posteguillo? No, es un inglés. Okay. 3 libros sobre Marco Tulio Cicerón que son un tratado de política y es el eterno retorno de lo mismo. Es la misma vaina de la política clientelista colombiana, con extorsiones, con secuestros, con matoneos, con asesinatos, Solo que en toga. Pues. Pero mejor, es perfecta.
Y después hay novelas históricas que son como lo de Zweig. Hay una que es una cosa maravillosa que se llama La Trilogía Transilvania, de Miklos Banfi, una novela grandota, bellísima, sobre justo el momento anterior a la caída del Imperio Austrohúngaro. Okay. A mí, sí, yo soy más lector de ficción Sí. que no ficción, pero ahora ando con Figues. Bueno, Miguel, qué Muy gusto. bien, muy bien. ¿Algo más? No, es que lo Nicolai? otro da para otro episodio. Pero te lo voy a preguntar rápido y dinos lo que quieras. Y es el otro tercer tema que siempre tocas tangencialmente cuando hablamos y es Jung. Jung, sí, da para otro. Da para otro. Efectivamente, eso es Da lo que para le voy a otro. decir. Da para otro, claro. Sí, no, sin duda, sin duda. Yo encontré a Jung en Chicago, cuando viví en Chicago, me encontré un librito que saqué de una biblioteca de la casa donde vivía, Sí. que me puso el Instituto de Política, entonces saqué un librito de una biblioteca, de la biblioteca del señor, del dueño de casa, y este librito no tenía ni lomo, chiquitico, y se llama From Misery to Meaning, The Middle Passage, From Misery to Meaning in the Middle Life, Sí. y es James Hollis, Jung, y me cambió la vida. Yo estoy ahorita en una librería en San Francisco, divina, y había una sección enorme de Carl Jung. Y me acordé de ti, porque nos lo has mencionado varias veces, yo no lo conozco. Jung, personaje Y escogí uno de un seminario que dio, no lo he leído, pero lo Es- tengo pendiente. Una maravilla. Hay un librito chiquito que hizo Jung que se llama Memorias, Reflexiones y Sueños, Ujú. que es la mejor manera de entrar a Jung. Ok, ese- Jung tiene su lado hermético, ¿no? Sí. Tiene su lado como Sí. hermético. Él se sale de la cosa freudiana y crea otra cosa que es más intuitiva y un poco más oriental y un poco más mística, por decirlo de Sí, alguna sí, manera. he visto pero- títulos. Bueno, pues voy a leer alguno, ese probablemente. Y si me gusta, te volvemos a invitar. Si no me gusta, No lo vuelvo a ver, Miguel. Muy bien. Mil Muchas gracias. gracias, de verdad. Muchas gracias a los dos.